Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Hoy estaremos conversando sobre cambio climático. Sobre la materia abordaremos múltiples preguntas. La más básica de ellas es: ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo afecta el cambio climático a la República Dominicana? ¿De cuáles instrumentos internacionales y cuáles políticas nacionales se están adoptando para enfrentar los efectos del cambio climático? Estas y otras preguntas abordaremos en este interesante reportaje que hemos preparado para ustedes. Veamos. El cambio climático consiste en una modificación del clima del planeta causada por los seres humanos. Este se produce por un incremento de la concentración del efecto invernadero, los cuales son gases que se encuentran presentes en la atmósfera terrestre. Los más importantes son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, clorofluorocarbono y ozono. La Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en 1988, el cual es un grupo abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial. El cuarto informe de este grupo de expertos indica que el calentamiento del sistema climático es indiscutible y que en su mayoría se debe muy probablemente al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero provocado por actividades humanas, como el uso extendido de combustibles fósiles, el petróleo, el gas o el carbón, la descomposición de residuos urbanos o ganaderos y los cambios en el uso de la tierra. El informe sobre cambio climático de las Naciones Unidas indica que a medida que las economías y el nivel de vida crecen, también lo hacen el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. Se han relacionado científicamente varios hechos. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra. Esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la revolución industrial y, con ella, la temperatura mundial. El gas de efecto invernadero más abundante, el dióxido de carbono, es resultado de la quema de combustibles fósiles. Como consecuencia, según destaca el cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, se está incrementando la frecuencia y gravedad de fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, olas de frío y calor o sequía. Entre los años de 1970 y 2004, se ha duplicado el número de huracanes calificados con la máxima categoría de fuerza. Están desapareciendo algunas especies de alta montaña, incapaces de adaptarse a los cambios climatológicos tan rápido de sus hábitats. Numerosas poblaciones costeras están bajo amenaza ante el crecimiento del nivel del mar, por el derretimiento de grandes masas de hielo y el aumento de la temperatura del mar. Las manifestaciones del cambio climático son muy dependientes del área geográfica del planeta de la cual estamos hablando. Entonces, por ejemplo, obviamente como consecuencia del calentamiento global hubo una reducción de las capas de hielos, tanto a nivel continental como a nivel de los polos. Y eso, por consiguiente, ha determinado un incremento del nivel promedio de los mares. A la vez, hubo cambios en los patrones de lluvia y, a diferencia de la temperatura, para la cual se ha detectado un incremento generalizado que pudo observarse a nivel global en las diferentes áreas del planeta, las precipitaciones no se han venido modificando de la misma manera en todos los sitios. Si hacemos referencia, por ejemplo, a los acumulados anuales de lluvia, las precipitaciones han venido incrementándose en las áreas templadas, mientras que se han venido reduciendo en la franja tropical. Y después, si bajamos a escala nacional, por ejemplo, hubo cambio diferente según nos encontremos en zonas que están expuestas a las corrientes húmedas que caracterizan las dinámicas atmosféricas del país, o del lado sotavento, o sea, en áreas que son típicamente ya de por sí caracterizadas por clima semiárido o relativamente seco. Continuamos en Contrapunto con la segunda parte de nuestro reportaje del día de hoy. Conversamos sobre cambio climático.
causas, consecuencias y principales acciones que tomamos en la República Dominicana y a nivel global respecto de esta problemática. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, un grupo abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, indican que las islas están muy expuestas a los impactos del cambio climático y República Dominicana se encuentra entre los más vulnerables del mundo por su ubicación en la ruta de los huracanes, ya que como consecuencia de estos cambios en el clima aumentan en intensidad y frecuencia. El Índice Global de Riesgo Climático 2017 de Germanwatch muestra que República Dominicana ocupa el puesto número 11 entre las naciones más vulnerables al cambio climático. El estudio Puntos Críticos para la Vulnerabilidad a la Variabilidad y al Cambio Climático en la República Dominicana y su adaptación al mismo del 2012, realizada por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, evidencia que 13 provincias, alrededor del 40% del total de provincias del país, son clasificadas como vulnerables con niveles de alto o muy alto. Entre estas se encuentran Pedernales, Bauruco, Barahona, Elías Piña, El Ceibo y Santo Domingo. Le siguen La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Peravia, Montecristi y Valverde. Las demás provincias presentan grados intermedios de vulnerabilidad, obteniendo clasificaciones ligeramente diferentes. Según el artículo Desastres, Crecimiento Económico y Respuesta Fiscal en los Países de América Latina y el Caribe 1972-2010, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los fenómenos de origen climático se incrementaron un 448% en Centroamérica y un 438% en el Caribe. Como indica el estudio El Cambio Climático y la República Dominicana de Walter Vegara y Serafín Heuslin, entre los sectores más vulnerables al cambio climático se encuentran los recursos hídricos y el turismo. Se esperan cambios importantes en la calidad y la cantidad de agua y en el estado de las cuencas. El impacto en el sector turismo podría tener importantes repercusiones económicas. Otros sectores identificados como vulnerables son el sector forestal, sector agrícola, sector salud y los ecosistemas costeros marinos. Un estudio reciente realizado en 2015 por el Centro del Agua para el Trópico Húmedo de América Latina y el Caribe, realizado en el país, pronostica que al 2050 podríamos tener aumento entre 1 grado Celsius y 3 grados, lo cual es bastante significativo. Y por eso se clasifica al país como uno de los más vulnerables ante los posibles efectos del cambio climático. La República Dominicana, por su posición geográfica y por su característica de país insular, está en el noveno, entre el octavo y el noveno país más vulnerable de todos los países del mundo al efecto del cambio climático. Eso es una situación grave que requiere que el país tome acciones en el mediano, en el corto y en el largo plazo para mitigar todos los efectos y adaptarse a estos cambios que son inminentes y que van a presentarse. El país tiene la ventaja de que se han tomado acciones, del que el país ha tenido un papel preponderante en las conversaciones de la COP21, que es la estancia de las Naciones Unidas que trabaja el tema. Hemos tenido un trabajo bien importante, se han hecho las mediciones, se están haciendo reportes de la situación del país ante esto. El Consejo de Cambio Climático ha liderado esto desde hace muchos años y se ha creado una conciencia en muchos sectores del país. Realmente yo puedo hablar de los últimos 7 años en que he visto el cambio y el compromiso de muchos sectores de la educación. Se está tomando en cuenta el tema del cambio climático desde la primaria, en un proyecto que tiene el Consejo, y creo que es esperanzador. En el país existe el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el cual tiene como objetivo articular e integrar esfuerzos desde las diferentes instituciones que integran los sectores de desarrollo del país para combatir el problema global del cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en Nueva York en 1992 y entró en el 1994.
admite fortalecer la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático. En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado conocida con el nombre de Protocolo de Kioto, que cuenta con medidas más enérgicas sobre el tema. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático cuenta con la comunicación nacional, principal mecanismo de reporte que poseen los países miembros para informarle al mundo sus avances en la implementación de la Convención, acciones de mitigación, adaptación, educación, entre otros. República Dominicana presentó su primera comunicación nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2004, la segunda comunicación nacional en 2009, y la tercera fue presentada en noviembre de 2017, a través de la cual el país informó el nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero por el sector productivo, el grado de vulnerabilidad del territorio y sus poblaciones, sus escenarios a futuro de lluvias y temperatura, producto del cambio climático, así como los planes nacionales y hojas de ruta para la mitigación y la adaptación al fenómeno. Además, República Dominicana está suscrita a varios acuerdos internacionales. En marzo de 2017, el país ratificó el Acuerdo París sobre el Cambio Climático, una iniciativa adoptada por 195 países en diciembre de 2015, durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este acuerdo establece entre sus metas mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, limitar el aumento a 1,5 grados centígrados, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo. Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. Desde la cumbre de Río, en 1992 nos hemos adherido a los acuerdos internacionales, inclusive somos también signatarios del Protocolo de Kioto y estamos en todos los procesos relacionados con el cambio climático, las reuniones internacionales que se dan, las cumbres que se convocan y todos los estudios inclusive que conlleva a formar parte de esta comunidad internacional, pues el país está adherido a ellos. De hecho, se creó una Comisión Nacional del Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, y esta comisión ha ido desarrollando muchos trabajos, una política nacional de cambio climático, un plan de acción para adaptación al cambio climático, una política para adaptación de la economía al cambio climático, de modo que el país está, podemos decir, a tono con la política internacional en torno al cambio climático. La República Dominicana agregó en la Constitución del año 2010, en el artículo 194, la adaptación al cambio climático como elemento fundamental de la política pública del ordenamiento territorial y el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación. La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece indicadores para reducir las emisiones y adaptarnos al cambio climático. Presenta una visión país de 4 ejes de desarrollo y 5 políticas transversales. Además, la Política Nacional de Cambio Climático, con la que se busca lograr la adaptación al fenómeno, en particular la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgos, la cohesión territorial y la equidad de género, y propiciar un marco político e institucional favorable a un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático. Existen unos planes, en la Estrategia Nacional de Desarrollo hay puntos importantes sobre el tema de cambio climático. Existen unos planes para mejoras en el ámbito, digamos, para respuestas rápidas ante esto, con el tema de los residuos, con el tema de la industria. Y creo que se están tomando acciones tanto a nivel del gobierno central como del sector privado. Citarte de muchas empresas que han hecho grandes inversiones en el tema de energía solar, empresas generadoras eléctricas que están haciendo inversiones importantes en eólica, en solar, de manera que
siendo esos los mayores generadores de gases de efecto invernadero. Hay empresas que están trabajando con biomasa para bajar el consumo de energías fósiles. Son muchísimas iniciativas. ¿Cuál es la perspectiva a futuro para la República Dominicana en todo lo relativo a la problemática del cambio climático? Veamos las respuestas de nuestros expertos. Dado que la República Dominicana, por ser insular, es uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático, ahora mismo, según un estudio que realizó la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, tiene que obligatoriamente realizar acciones para adaptarse, pero también para mitigar el cambio climático. O sea, no solamente basta con adaptarse, a proteger las comunidades que viven propensas a inundaciones, sino también realizar labores para capturar los gases de efecto invernadero, como las plantaciones forestales, manejo adecuado de los cultivos. República Dominicana ha tomado compromiso en términos de mitigación, a pesar de contribuir poco al cambio climático. Y eso yo la considero una elección justa, apropiada, porque trabajar para la mitigación del cambio climático significa trabajar hacia el desarrollo sostenible. Entonces las dos acciones van de la mano. Por lo que se refiere a adaptación al cambio climático, sí es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, porque a pesar de ser un país que emite, de lo que emite menos, sin embargo somos de entre los países más vulnerables, o sea que vamos a recibir más fuerte los efectos del cambio climático. Entonces es prioritario para el país poder trabajar, desarrollar acciones que mitiguen los efectos del cambio climático y que generen una resiliencia a nivel de país, de manera que las modificaciones del clima, que como quiera ocurrirán en el próximo futuro, sean de alguna manera, no sean tan impactantes como serían si no se tomaran acciones al respecto. Entonces es fundamental trabajar la mitigación, pero aún más es fundamental trabajar la adaptación al cambio climático. Creo que la perspectiva es desarrollar más el marco legislativo e institucional. Ya el tema del cambio climático se insertó en la Constitución política de nuestro país en el 2010 y también en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley número 1 del año 2012, y se está ventilando ahora la propuesta para una legislación específica en cambio climático. En materia institucional, pienso que hay que fortalecer más los mecanismos de regulación y de planificación. Tenemos un plan nacional, tenemos un plan de adaptación, tenemos un plan también de compatibilidad económica con el cambio climático, pero esos planes hay que darle seguimiento y tenemos que tener la fuerza para poder medir el cumplimiento de las metas que establecemos en esos planes. No hay manera de no ocuparse. El costo de no ocuparnos de este tema puede ser incalculable para el país. Ahí está Puerto Rico, quedó devastado por un ciclón que pasó y ha podido pasar por aquí también. Entonces, son realidades a las que no podemos escapar, donde cada ciudadano, no solo el sector privado ni el sector público, cada ciudadano, cada maestra de escuela, cada ciudadano tiene que abocarse a entender la gravedad de la situación, de que la vulnerabilidad en la que vivimos y de buscar mecanismos para contribuir a que esa vulnerabilidad pase y podamos adaptarnos a esta nueva realidad que ya nos arropa. No podemos pensar que no es así. Esta es la sección de análisis en Contrapunto. Hoy conversamos sobre cambio climático y damos una especial bienvenida a los expertos. De inmediato, Yomaira Martínez Soto, a mi derecha, quien es especialista en el tema de hoy. Bienvenido. Gracias.
También nos acompaña la señora Laura Rate, quien es cofundadora y coordinadora de investigación de la Fundación Plenitud. Bienvenido. Bienvenido sea usted también, señor Federico Grullón, encargado del Departamento Técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar hablando un poco sobre qué es cambio climático, porque se habla mucho del tema, pero sentimos que hay muchas dudas y quizás muchos mitos en torno a él. ¿Yomaira? Wow, qué entrada. Bueno, realmente, como ustedes saben, el cambio climático es una de las amenazas más importantes de nuestra generación y de la humanidad. Y en la Convención Marco de Naciones Unidas para el año 92, en el marco de la Cumbre de Río, se definió como un cambio anormal, de una variabilidad climática normal dentro de periodos comparables de tiempo, atribuido directa o indirectamente al hombre. Quiere decir que el planeta tiene sus formas del clima variar, pero cuando son fuera de unos parámetros que los científicos consideran normales y son medibles en un periodo de tiempo común, pues entonces son atribuidos al fenómeno de cambio climático. ¿Qué causa el cambio climático? Bueno, evidentemente el cambio climático es de una multicausalidad, pero podríamos decir cambio de uso de la tierra, la utilización de tecnologías altas en gases de efecto invernadero, y todo esto genera que se vaya esos gases de efecto invernadero a la atmósfera y crean como una capa que cuando el sol penetra, al devolverse, al refractar el sol, parte de ese calor se queda en la Tierra y es lo que produce el llamado efecto invernadero, como si fuera un invernadero. Ahora, esto tiene luego, impacta diferente en los diferentes sistemas y sectores. Por ejemplo, en el mar, aumenta la temperatura del mar, eso da lugar a una serie de cambios enormes en los ecosistemas marinos, en los corales. Asimismo en la Tierra ocurre lo mismo. El factor de la atribución al hombre, que mencionabas ahorita, Yomaira, por los cambios que están ocurriendo en el medio ambiente, es un tema controversial, porque muchas personas dicen que, los escépticos, dicen que, bueno, a pesar de que el panel de expertos intergubernamental de Naciones Unidas, que es el que se cita comúnmente, tiene casi un consenso, no puedo decir que unánime, porque siempre hay cierto margen, pero dicen que esto es un fenómeno cíclico, que la Tierra se calienta y se enfría y que ha pasado así en la historia del planeta anteriormente. ¿Qué argumentos utilizar para refutar ese planteamiento? Sí, precisamente por eso en la primera pregunta yo hablaba de periodos de tiempo comparables. El IPCC, que es el panel, como tú muy bien mencionas, que se ha encargado desde el 1988 de monitorear el clima, lo ha evidenciado así en su último reporte de evaluación, que es el AR5. El AR5 ya ellos atribuyen un 95% la causalidad que mencionaba la señora Laura Rate del cambio climático a la actividad humana, y eso quiere decir a la alimentación, a la ganadería, agricultura, transporte en sus tres modalidades, el consumo energético que hacemos con la electricidad, una serie de actividades incluyendo la industria y los residuos, por supuesto, que son las principales actividades que emiten esos gases de efecto invernadero. Entonces hay que ver los periodos de tiempo y cada año ustedes se encontrarán con la noticia de que el IPCC o la Convención ha declarado el último año como el más caliente de toda la historia. Entonces, estamos rompiendo los propios récords de la historia de los parámetros de medición, y por eso es importante que la gente busque la ciencia climática, y la ciencia climática a nivel internacional la dicta el IPCC. Y a nivel local están los expertos del Consejo de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente, de ONAMED y de instituciones académicas y de investigación como Fundación Plenitud y Greenergy Dominicana. Entonces es importante empaparnos de cómo va la ciencia y nosotros tomar una decisión en base a eso. Señor Federico, ¿y se puede frenar el cambio climático? Sí, claro. Eso está trabajando todos los países ahora mismo dentro de lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la cual la República Dominicana forma parte de los 197 países que son parte de esta convención. Y realmente el Acuerdo de París viene a poner sobre el terreno las acciones a tomar por todos los países, que es cómo frenamos las causas del calentamiento global, que por ende causa el cambio climático.
que son las emisiones que ya mis dos colegas han mencionado muy claramente. Entonces, este Acuerdo de París lo que establece es que todos los países deben contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura global media siga en aumento. Esto se hace mediante medidas de mitigación, en el caso, porque el cambio climático, vamos a llamar que tiene dos caras. El lado de la mitigación, que es atacar las causas, y el lado de la adaptación, que es cómo nos hacemos menos vulnerables o más resilientes a los impactos del cambio climático. Entonces, las medidas van enfocadas en los principales sectores que emiten estos gases, como son el sector de energía, mencionados por mis colegas, el sector transporte, el sector de agricultura y el sector residuos, que son los principales sectores que emiten gases de efecto invernadero. Entonces, en ese sentido, ya están planteando medidas a nivel de países. En el caso de nosotros ya tenemos un plan de desarrollo económico compatible con el cambio climático, donde se plantean ahí los lineamientos y las medidas que el país debe tomar para comenzar a mitigar en esos sectores. Ya son en el caso de energía, por ejemplo, la generación eléctrica a través de fuentes de energía renovables como los parques eólicos, la fotovoltaica. Esto evita a que generar no usando combustibles fósiles, evitamos emisiones de gases de efecto invernadero. Y en esa es la línea que todos los países deben plantearse para evitar que la temperatura del planeta al año 2100 aumente más de 2 grados, tomando como base el inicio de la era industrial o preindustrial. Ya llevamos desde esa fecha, 1850, hasta la fecha, ya 1 grado de aumento. La medida que debemos tomar es evitar que ese otro grado que nos falta no pase 2 grados al año 2100, porque los efectos del cambio climático serían ya irreversibles para la humanidad. Perdón. ¿Qué tan suficientes resultan estos instrumentos? Cuando hablábamos de Kioto, el compromiso asumido con Kioto del 5% no era suficiente. Eso no satisfizo el problema real que tenemos. El Acuerdo de París se sale Estados Unidos y causa una gran controversia. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo vamos a extendiendo esa pregunta, porque por ahí me iba, con el tema de los acuerdos internacionales, las convenciones, quiero extender la pregunta diciéndole, o sea, tenemos un problema que afecta a todo el mundo, porque todos estamos afectados, uno más que otro, que requiere necesariamente de la acción colectiva de la humanidad. O sea, todos los países tienen que hacer algo. Sin embargo, se habla mucho de responsabilidades comunes de todos los países, pero diferenciadas. O sea, todos somos responsables, pero no en igual medida. Y los que más emiten son los menos responsables. Entonces, a mí me gustaría que me digan, para que el público entienda esto, ¿qué es eso de responsabilidades comunes pero diferenciadas? ¿Y cómo eso afecta la validez de todos estos instrumentos, la convención, marco y todo lo que se está haciendo para luchar contra los efectos del cambio climático? Bueno, en ese sentido, excelente pregunta. Realmente esa es la base de lo que es la convención. Las responsabilidades comunes significa que depende el nivel de emisión de los países. En este caso, por ejemplo, los países desarrollados son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Por eso se firmó primero el protocolo de Kioto, donde solamente habría compromisos para esos países desarrollados. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que los países en desarrollo van creciendo económicamente, sus emisiones también van en incremento. Y por eso se definió que un acuerdo global era necesario, porque con el protocolo de Kioto no iba a ser suficiente frenar las emisiones. Entonces, en ese sentido, viene ya un acuerdo global donde todos los países, aún por poco que emitan, tienen responsabilidad común, aún no con la misma responsabilidad que los países desarrollados. Y también viene a que los países más responsables son los que tienen que financiar, los países en vía de desarrollo, que no tienen recursos suficientes para cambiar tecnología, en financiar medidas de mitigación a los países en vía de desarrollo. Entonces, el Acuerdo de París se basa en 3 ejes fundamentales, que es la mitigación, enfrentar las causas, que es la adaptación, hacer que los países como los nuestros, que son vulnerables, adaptarnos a los efectos del cambio climático, y el tercero es el financiamiento. O sea, todo esto cuesta dinero, nada se hace sin dinero. Entonces, el financiamiento es esencial para que los países puedan desarrollar estas medidas. En este caso, a partir del año 2020, ya fue creado el Fondo Verde del Clima, donde a partir del 2020 ya los países con mayor responsabilidad, los desarrollados, tienen que tener disponible a partir del 2020 $100.000 millones para que los países en vía de desarrollo puedan tomar esos recursos y poder implementar medidas y poder cumplir con los acuerdos del Acuerdo de París. De hecho, ese principio es una de las bases del derecho ambiental internacional. Y es bueno destacar que esto no es algo nuevo, no nace con el Acuerdo de París ni por la problemática de cambio climático. Viene desde el 72, con la Convención sobre Medio Humano de Estocolmo. Desde ahí, los líderes mundiales están hablando del dilema que tienen de satisfacer necesidades sociales, de crecer económicamente, pero a la vez tienen que redistribuir riqueza, ser equitativos y garantizar una sostenibilidad del medio ambiente. Desde el 72 se repiten diferentes convenciones con diferentes envolturas, digámoslo así, hasta llegar al Acuerdo de París y a la Convención Marco, que lo reiteran en el marco de lo que es el modelo económico global. Están planteando que es necesario cambiar
la forma en que hemos hecho los procesos industriales, que hemos hecho negocios, incluso desde el punto de vista también de los servicios. O sea, están cambiando el parámetro de cómo nosotros no hemos intercambiado bienes y servicios y de hecho en la forma en que seleccionamos el consumo, porque eso llega hasta la ciudadanía y de hecho nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y otras leyes nacionales son eco y son un espejo de ese principio y le piden a la ciudadanía que al 2030 seamos una sociedad que escoge un consumo ambientalmente sostenible previendo la amenaza del cambio climático. Pero hay algo que a mí me choca con la idea del modelo de desarrollo que tú mencionabas y hablando de sostenibilidad, que me gustaría que quizás ustedes ilustren al público sobre eso. Y es que yo recuerdo haber escuchado en Copenhague en 2009, en la reunión de la cumbre, que muchos decían, pero ahora los países desarrollados, que contaminaron muchísimo para llegar ahí, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, que usaron carbón de forma intensiva, y hoy son, ¿verdad?, países del primer mundo, nos están diciendo a nosotros que queremos llegar a ese estadio de desarrollo, no, ustedes no pueden usar carbón. ¿Qué hacemos? Porque hay un tema, hay una asimetría ahí. O sea, el rico le está pidiendo que esté en desarrollo, que se sacrifique en su modelo de desarrollo, pero no quiere financiar lo que cuesta una economía y una energía sostenible. ¿Qué hacemos con eso? Con la diferencia de que hoy en día ya no tenemos opción. Y la señora Rate me corroborará que hay un estudio internacional que marca los límites planetarios. O sea, ya tenemos unos límites que la misma naturaleza nos ha puesto. No podemos seguir produciendo de manera carbono intensiva, pero tampoco podemos seguir desperdiciando el agua, por ejemplo. Y son dos de los límites que tenemos, incluyendo el tema de biodiversidad, ¿verdad, Laura? Exacto. O sea, ya se sabe, incluso se ha dicho que ya a esta era planetaria del Holoceno hemos pasado al Antropoceno. ¿Qué quiere eso decir? Que la cantidad de impacto que ha tenido el ser humano sobre la faz de la Tierra es tan enorme que se podría decir que estamos entrando en una nueva era geológica. En una nueva era geológica donde una serie de ciclos, como el ciclo del carbono, el ciclo del agua, diferentes ciclos biogeoquímicos, la extinción masiva de especies, están ocurriendo de manera dramática. Y si nos acercamos al punto de inflexión donde no podamos revertir eso, el planeta se convertiría en algo totalmente inhabitable. Eso por un lado, pero por otro lado, una buena noticia donde nos podríamos fijar es que cuando hay esos cambios ambientales globales y toda la comunidad internacional se une para un fin común, se pueden lograr, como por ejemplo el caso del Protocolo de Montreal y los CFCs y los HCFC, que son componentes que están en los aire acondicionados, etcétera, que fue lo que produjo el agujero de la capa de ozono. La humanidad se puso de acuerdo y estamos revirtiendo ese proceso, es decir, ya lo hemos hecho con el ozono. Podríamos realmente hacerlo también con el cambio climático, con un acuerdo que sea un compromiso de la humanidad. Se puede. En ese sentido quiero reforzar la que mencionaba ahorita de Estados Unidos, que cómo afectaría, porque Estados Unidos ha salido del Acuerdo de París. Realmente el presidente francés Macron en diciembre pasado convocó una cumbre a más de 100 dignatarios de manera de fortalecer el Acuerdo de París, para que los demás países no sigan el mismo ritmo de Estados Unidos. O sea, al verlo salir de Estados Unidos, quizá otros países sientan ese interés de salir también. Entonces, Macron lo que hizo fue que convocó, inclusive invitó a Estados Unidos, pero no invitó al presidente porque fue el que se retiró del acuerdo. Inclusive la delegación estadounidense que participó en la COP pasada, que fue en Bonn, Alemania, presidida por Fiji, una isla, ahí la delegación, entre bastidores, hablaba que la Casa Blanca que está afuera, pero realmente la población, el 70%, no estaba de acuerdo que Estados Unidos saliera del Acuerdo de París. Inclusive ya lo que son gobiernos locales, los alcaldes, como de Los Ángeles, por ejemplo, ciudades como esta, siguen implementando medidas de mitigación de gases de efecto invernadero. O sea que aún así tenemos que hacer que sea un mayor esfuerzo porque el Estado, el gobierno por sí no está dentro del acuerdo, pero sí la población en sí está enfocada en que ya son irreversibles los defectos y que tenemos que tomar medidas hacia adelante. No podemos mirar hacia atrás porque, como decía yo, Mayra, ya no podemos darnos el lujo de darle la espalda al problema del cambio climático. ¿Son los estados los únicos responsables de frenar o bien administrar el tema del cambio climático como agentes políticos o cómo se traduce esto a la ciudadanía? En la República Dominicana, ¿cuáles cosas puntuales estamos haciendo con la gente? Bueno, estamos haciendo muchas cosas en el sentido de que de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es decir,
de arriba para abajo, con los planes nacionales. Por ejemplo, dentro de la tercera comunicación nacional, se realizó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ese Plan Nacional de Adaptación incluye, por supuesto, la visión de las comunidades, que son las comunidades locales que son realmente las que tienen que aplicar las medidas. Y tiene que ver con comunidades resilientes, con infraestructura, con agua, como dijo Yomaira, con salud pública. Es decir, es multisectorial y debe ser aplicado de manera transversal en toda la sectorial, en la agricultura, por supuesto. Realmente en ese sentido el Consejo de Cambio Climático fue creado con ese propósito, de ser un ente coordinador con todas las instituciones públicas del país, pero incluyendo también el sector privado y los gobiernos locales y la sociedad civil. O sea, todos los miembros del Consejo son las instituciones públicas, representación de la sociedad civil, la academia y el sector privado. Es un ente que puede coordinar, pero no puede hacerlo solo. El Acuerdo de París lo que exige a los gobiernos es que incluyan al sector privado y la sociedad civil para que estos planes se puedan implementar. Porque el gobierno por sí solo no puede llevar al terreno esto, si no va de la mano con estos sectores. O sea, todos unidos para esto. Entonces, el Consejo lo que está trabajando en políticas públicas que faciliten medidas tanto para la mitigación como para la adaptación. Somos uno de los pocos países que en la Constitución de la República, artículo 194, tiene la adaptación incluida en cambio climático. Creo que con los dedos de una sola mano se pueden contar los países que mencionan cambio climático en su Constitución. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que plantea a largo plazo, al año 2030, el cuarto eje plantea lo que es la importancia de que el país se adapte al cambio climático. Y hay indicadores establecidos ya que el país debe ir midiendo dentro de los planes plurianuales del sector público para ir viendo los avances y las metas dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya se creó lo que es la Política Nacional de Cambio Climático, mediante el decreto 269-15, donde da mandato tanto al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo y al Consejo de Cambio Climático para que dentro de los planes de desarrollo de todas las sectoriales, todos los proyectos que se vayan a desarrollar tengan enfoque de cambio climático, ya sea para la adaptación y por lo que es la mitigación a los efectos, a las causas del cambio climático. Y otro aspecto importante es la educación, que mencionaba. O sea, cómo a la población integramos es mediante la concienciación pública y la educación. En ese sentido, el Consejo también desarrolló una estrategia de educación en el año 2012, donde ya logró con el Ministerio de Educación y el INAFOCAN, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, más de 4.000 docentes han sido capacitados en el tema de cambio climático. Y ya se incluyó en la currícula de nivel básico y nivel medio el tema de cambio climático para que los alumnos comiencen desde pequeños ya a conocer la problemática y no repitan los mismos errores que hemos venido cometiendo. Y así se puedan ya ir adaptando al fenómeno del cambio climático. ¿Y cuáles podrían ser para República Dominicana las consecuencias de que todas estas políticas públicas que estamos en proceso de implementar y los acuerdos a los que se han llegado, pues no den un resultado positivo? Imaginémonos, haciendo un ejercicio, ¿verdad?, prospectivo, que en 20 o 30 años la temperatura del medio ambiente se sube mucho. ¿Qué le pasaría a República Dominicana? ¿Cuál es la vulnerabilidad de República Dominicana como una isla? Sí, bueno, por eso yo mencionaba ahorita que hay que abocarse a la ciencia climática. Y en República Dominicana nuestros científicos e investigadores han hecho un buen trabajo. Está todo colgado en la página del Consejo, cambioclimático.gov.do, y ahí van a encontrar lo que se llama la proyección de escenarios futuros del clima. Por ejemplo, el año 2050 esos escenarios dieron como resultado que República Dominicana podría decrecer en precipitaciones, o sea, se podrían reducir las lluvias en un 15%. Y al 2070, a nivel nacional, podría decrecer en un 17% las lluvias. Eso es una razón para que ministerios como el de Agricultura tomen acción, para que los mismos agricultores hacendados tengan una estrategia frente a esa realidad, que el sector agua, recursos hídricos, ya se esté modernizando, esté tomando previsiones de qué hacer en base a esos escenarios futuros del clima. También se calculó no solo precipitación, sino también temperatura. Y con esos dos mismos parámetros de año, al 2050 se calcula podría aumentar en 1 grado Celsius la temperatura promedio anual y al 2070 hasta un potencial 3 grados Celsius la temperatura. Y en ese mismo sentido, esos escenarios se llevaron a un análisis con sectores claves. Se le presentó esas proyecciones al sector turismo, por ejemplo, y desde ahí ya empiezan a surgir ideas de qué pueden hacer. Por ejemplo, se plantea la reutilización de aguas, de las aguas grises, para regar campos de golf. O quizás ante una potencial pérdida de costa, pues ya se replantea no tener el frente quizás en la costa, sino del otro lado en la montaña, en el caso de terrenas. Y esos datos también se han compartido a nivel de gobiernos locales
y de proyectos que tienen que ver con adaptación al cambio climático, y hay 4 municipios, 4 localidades piloto, Santo Domingo, Santiago, Las Terrenas y San Pedro de Macorís, que han insertado los criterios de cambio climático en sus planes municipales de ordenamiento territorial. Y ahí está parte de la clave, ver cómo empezamos a reorganizar el territorio y las actividades que se dan sobre el territorio para tomar en cuenta estos riesgos asociados al fenómeno de cambio climático. Interesante. Sí. Bueno, en ese sentido quiero abordar también, aportar más lo que Yomaira menciona, el caso del sector turismo, que es un sector muy importante para la economía nuestra, porque el PIB aporta alrededor de un 13 o 14% al PIB anual. ¿Y qué podría ser algo que cause, que afecte a ese sector? El aumento del nivel del mar, causado por el aumento de temperatura global que va a derretir los glaciares que están en montañas, toda esa agua va al mar, pero además el aumento de temperatura del mar, eso, a medida que la temperatura del mar se calienta, aumenta la densidad, o sea, se eleva un poco. ¿Qué va a pasar con nuestras costas? Que al aumentar el nivel del mar vamos a perder parte de las playas, que es el atractivo turístico nuestro, pero no solamente eso, recursos de agua que mencionó Yomaira. O sea, las aguas que están dentro, va a haber intrusión salina, y esas aguas que son para consumo humano o son para lo que son el riego para agricultura, no podrán utilizarse para ese uso. O sea, que va a haber lo que es un efecto de regresión en cuanto a desarrollo económico y va a ser afectada a toda la población que vive de ese tipo de producción. Tanto para la parte agrícola que suple producto a los hoteles, como los mismos hoteleros que están ahí, que dan empleo, generan también empleos. O sea que eso es algo también que tenemos que ir enfocando, cómo vamos adaptando el sector a través de lo que es medidas de adaptación para el turismo. Exacto. También es importante recalcar que se han hecho estudios de vulnerabilidad e impactos sectoriales, es decir, en diferentes sistemas y sectores. Por ejemplo, agricultura frente a la sequía, agricultura frente a las inundaciones, porque otro tema es que también el cambio climático, en el último informe del IPCC, en el 5º informe, se sacó un apartado especial para eventos extremos. Y como ya hemos podido ver en la misma República Dominicana, los eventos se están extremando. Cuando hay lluvia va a ser extrema, cuando hay sequía va a ser extremo. O sea, vamos a tener esos extremos, no solo de la sequía, como hablaba Yomaira en las proyecciones, sino también eventos extremos. Entonces se hicieron lo primero que uno hace ante un sistema o un sector es hacer un estudio de vulnerabilidad e impacto. Cómo le va a impactar frente a la sequía, frente a la inundación, y luego teniendo ese perfil de vulnerabilidad es que se pueden tomar las medidas de política que son los planes nacionales de adaptación. El sector agropecuario ya tiene el suyo y se están trabajando en algunos sectores también, en algunas sectoriales. El sector salud es muy importante. Hemos visto cómo han surgido nuevos brotes de enfermedades. Nosotros antes no veíamos ni Zika, ni chikungunya, ni mayaro ahora. Nada de eso lo veíamos y ahora estamos viendo. Están cambiando también como las especies mismas cambian con la temperatura, estos vectores también cambian y aparecen. O sea, que para los que se inscriben en la tesis de que los efectos son en el muy largo plazo, los efectos están instalados. Sí, ya. Está ocurriendo ahora. Bueno, hemos visto 2 ciclones. Está pasando ahora mismo en Cape Town, en Sudáfrica. O sea, ahora mismo hay una sequía tan grande que ya están controlando el agua y no pidiendo a la población que la reduzca, sino que la están obligando y le están suministrando solamente 13 galones por día por persona. Se dice que en abril, si no llueve, se va a quedar totalmente sin agua ese territorio. Wow. Porque el aumento de la población rápida, más los cambios climáticos, o sea, el aumento de temperatura hace que el agua disponible se evapore más rápido y se sequen más rápido los mares. O sea, está viviendo ahora mismo eso en Sudáfrica. Y es lo que debemos nosotros evitar con el país, tratar de adaptarnos, que si hay una sequía fuerte, tratar de tomar medidas antes para poder enfrentar ese tipo de problemas. Y más nosotros que somos una isla, que no tenemos de dónde suplir agua potable. O sea, tenemos que tratar nuestros recursos, tratar de conservarlos, para que en momentos como estos, que las sequías son mucho más peligrosas que las inundaciones, porque las inundaciones se pueden controlar de cierta forma, pero una sequía, si no llueve, ¿qué hacemos? Y no son casos lejanos a República Dominicana, porque Ciudad del Cabo, hace 40 años, se parecía bastante a lo que nosotros somos hoy. Una metrópoli emergente con un gran flujo de turistas, con este crecimiento de infraestructura que tenemos, y hoy en día presenta esta gran amenaza de en 100 días quedarse sin agua. O sea que es un tema que tenemos que abrir bien los ojos, tratar de llevar este tipo de mensaje a la población en general. Estos espacios son de muchísima utilidad
Así que también queremos felicitarlo por pensar en la problemática del cambio climático. Bueno, Muchas ustedes, gracias. Claro, y a ustedes por venir, porque la verdad que esa es la labor, ¿verdad? Tratar de crear un poco de conciencia. No sé si tenías otra pregunta, pero ya el tiempo es corto. Ustedes saben que en televisión pues tenemos que limitarnos. Este tema da, yo diría que para 2 o 3 programas, y cuidado, porque hay demasiado que abordar. Pero por el nombre pues del equipo y de la familia de Contrapunto, gracias por venir. Y bueno, a ustedes gracias por su sintonía y quédense con nosotros que volvemos con más en Contrapunto. Hemos llegado tristemente a la parte final de nuestro programa, porque el tiempo en televisión es corto. Y el tema del cambio climático, como hemos visto con este excelente panel y con este excelente reportaje que se ha preparado, es un tema de singular importancia para la República Dominicana, porque siendo una isla como somos especialmente vulnerables a los efectos que puedan tener el incremento del nivel del mar, una reducción en la pluviometría en el país y múltiples otros potenciales efectos que podríamos experimentar si no tomamos las medidas correspondientes. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo, una política nacional de cambio climático, somos signatarios de múltiples convenios internacionales sobre materia de cambio climático. Sin embargo, es importante recordar que luchar contra los efectos del cambio climático y hacer de nuestro desarrollo algo más sostenible no es una tarea única del Estado, es una tarea que involucra a múltiples sectores de la sociedad, incluido usted, señor televidente, que con la forma que consume agua, con los materiales que decide comprar en el supermercado, con la forma que consume plástico, puede estar contribuyendo directa o indirectamente a este tema de controlar los efectos del cambio climático. Así que ese es un tema de todos y es un tema especialmente importante para un país como el nuestro, que depende mucho de un sector que probablemente sea uno de los primeros afectados si se incrementan los niveles del mar, y hablamos del sector turismo. Así que les invitamos a que las conclusiones presentadas por nuestros expertos en este programa pues puedan servirles para entender la envergadura del reto que enfrenta la humanidad y al mismo tiempo la fortaleza del compromiso que nuestra República Dominicana espera, no solamente de nuestro gobierno, sino de usted y de todos nosotros. Y con la satisfacción del deber cumplido y sintiéndonos los compromisarios de defender este mundo en el que nos ha tocado vivir, les invitamos a que continúen viendo nuestros programas. Sigan nuestras redes sociales habilitadas a estos fines, @contrapunto.rd, por Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Sigan nuestro programa ahora de lunes a viernes a las 4 de la tarde, domingos a las 7 de la noche. Contrapunto por Super Canal 33. Hasta la próxima.